buenos días. Buenos días para todos. Feliz sábado. Hoy es sábado 17 de abril del 2021 y esta mañana estamos contentos porque creemos que tendremos una gran bendición al tener esta plática del mensaje del Evangelio. Y le damos la bienvenida a todos. Esperamos que sea de bendición para todos. Gracias a Dios porque estamos aquí. Y bueno, queremos comenzar con una oración. Sí. Oramos. Señor, gracias porque nos permites estudiar tu palabra y al repasar, al platicar acerca del mensaje del Evangelio, rogamos tu bendición. Rogamos que todos aquellos que puedan escuchar se beneficien de tu palabra en esta mañana. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a cantar ahora entonces el cántito tema. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, de un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación. Amén. Amén. Gracias a Dios por la salvación en Jesús. Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana estamos gozosos al saber que existe un evangelio y creemos que muchos de ustedes han conocido lo que es el evangelio. De hecho, hay muchas religiones y ¿será el mismo evangelio de todos? ¿Qué crees, Débora? ¿Es el mismo evangelio de todos? Como dice la gente, es la misma Biblia, es el mismo Dios. ¿Será el mismo evangelio para todos? El mismo Dios, la misma Biblia, las diferentes personas. No. Pero Pues, el evangelio, el mensaje del evangelio es el mismo para todos. Existen un montón de... El mensaje es el mismo porque la Biblia es la misma, aunque hay algunos que la han querido cambiar. Pero... Entonces ahí está la clave. La clave es, si está basado en la Biblia, debería ser el mismo. Ese es el punto, que el mensaje es el mismo. Ahí está. Así que... ¿Qué pasa que hay tantas ideas diferentes? Es la interpretación que se le da claro. a la Biblia. Entonces, de ahí que hay muchas interpretaciones y de ahí que hay muchas ideologías y muchas religiones. Pero
Si tú le hablas a alguien, dice, no, yo voy a la iglesia, yo sé la Biblia, yo sé del Evangelio. El problema es que sabemos que la Biblia es el mismo mensaje para todos, Ajá. pero no todos estudiamos la Biblia. Eso sí. Entonces, podemos ir a una iglesia Ujú. y la gente va donde se siente cómodo. La Sí. mayoría de las personas, y lo sé porque muchos así hasta lo han expresado, Mm, y entonces van porque se sienten cómodos o por cierta, le ajusta su vida tal vez diaria, ujú. pero no estudian la Biblia. Entonces el mensaje está ahí. Si lo estudiaran, yo pienso que todos tendríamos la misma. Vamos a ver qué dice la Biblia y cómo se fue presentado el Evangelio. Y no es todo lo que la Biblia dice del Evangelio, no es todo lo que creemos que podemos hablar en una hora o menos acerca del Evangelio, pero es parte de lo que es el Evangelio y vamos a ver cómo se presentó. Vamos a poder leerlo en la Biblia. Si ustedes tienen su Biblia, pueden buscar en sus Biblias y corroborar los textos que vamos a presentar. Uno de los textos que conocemos, como sabemos, cuando el ángel le dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces vemos aquí que el ángel le dice a los pastores que le trae nuevas de gran gozo. Y yo recuerdo unas semanas atrás que tú me estabas comentando de un compañero tuyo que le gusta ver las noticias y él habla más inglés que español y él le dice a las noticias, las news. Y Las nuevas. él dice las nuevas, porque son noticias. Y él dice, yo voy a ver las news, las nuevas, porque te está refiriendo porque en inglés a le las dicen news. y él quiere traducirlo literal. Como si fueran las nuevas. Y así como el ángel le dijo a los pastores, les traigo las news o las nuevas de gran gozo. Y vamos a ver aquí qué es lo que nos enseña en ese versículo. Nos enseña que el evangelio es un mensaje que trae gozo. Ahí nos dijo el versículo, les traigo nuevas de gran gozo. Y yo me puse a pensar en el evangelio. ¿Será que es un gozo para todos? Para algunos no es un gran gozo. O para algunos tal vez porque no han podido reconocer el gozo que trae el evangelio. Pues para ese tiempo, para algunos fue amenaza, pero para este tiempo, a algunos simplemente no les interesa. Como que no les hace ningún... Podríamos decir que no es de gozo porque tal vez no participan. Es como si fuera una fiesta, te invitaron a ti o invitaron a todos, pero algunos no fueron. Entonces se están gozando los que están en la fiesta, pero los que no fueron, pues no se gozan. No saben ni lo que se pierden. No saben lo que se pierden. Y yo pienso que así es actualmente. Bueno, ahí dice que el mensaje o el ángel le habló a los pastores. Pero le dijo que era de gran gozo para todos. Sí, pero fíjate que en algunos comentarios, algunos comentaristas dicen que el evangelio es solo para la gente pobre. Y lo relacionan como, bueno, se lo dio a los pastores, solo va a ser para los pobres. Los pobres que no tienen dinero. Que no tienen dinero, o sea, entonces, por eso cuando le dijo que será de gozo para ellos, era porque según los pobres estaban sufriendo y que necesitaban a un salvador, y entonces cuando les dijo que eran nuevas, pues para ellos eran nuevas. Y por eso cuando tú hablas y dices que algunos se gozan, algunos no, es porque no han tenido esa necesidad tal vez, o porque no tienen un sentido en la vida. Pero yo me alegro porque el evangelio
a mí me ha traído significado, me ha traído beneficio, gozo, el gozo que está hablando ahí, que será de gran gozo. Y a mí también, y el punto es que nosotros lo hemos experimentado. Exactamente. El que no lo experimenta no va a sentir el gozo. Entonces, es algo, tú tienes que estar allí, tú tienes que ir a la fiesta, tú tienes que involucrarte para sentir el gozo. El gozo. Y a veces hablan de pobre y no nos damos cuenta de qué pobre estamos hablando, porque lo relacionan con dinero y muchas personas que tienen dinero así mismo piensan, yo no necesito nada, lo tengo todo, porque piensan que el dinero lo es todo. Así es. Y muchas personas se vuelven locos buscando dinero, pensando que eso es la felicidad, que eso es el gozo que van a tener. Y tal vez lo que pensaban en ese tiempo, diría, y malinterpretaron, de hecho, malinterpretaron el evangelio cuando llegó. ¿Por qué? Porque pensaron que les iba a traer riquezas. Y entonces, pues la es una desilusión porque no entendieron. Estaban oprimidos por el poder romano, los judíos. Y en el tiempo que se dio, pues en realidad sí, él estaba sufriendo la gente. Y oprimidos y bueno, pobres como todo, pero en realidad el evangelio no es para todo el mundo. Bueno, es para pobres. Es para pobres, pero no pobres, ¿cómo se dice? Materialmente. Sino entonces, aquellos que están buscando todos tenemos riqueza espiritual. Exacto. Tenemos algo en nuestra vida que nos hace falta. Y cuando algo nos hace falta, pues eres pobre de eso que te hace falta. Exacto. Y eso es lo que vino a darnos el gozo, el evangelio. Hablando del gozo, mira lo que dice Romanos 14:17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está corroborado entonces que en el reino de Dios, el evangelio nos trae gozo. Y después dice en Hebreos 1:9, Cristo fue ungido con óleo de alegría. Es decir, la vida de Jesús fue una vida alegre. Su unción como hijo de Dios fue una vida alegre. Y en Isaías 61:3 dice que Él proporciona aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén. Es decir, los beneficios de conocer el evangelio es un gozo permanente. Y recordemos que el evangelio es Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir más adelante. Bueno, es que todos los versículos estamos leyendo es para que sepan, porque se están refiriendo a Jesús. Y ese es el evangelio, así que de todos modos ya lo estamos mirando, estamos leyendo. Para que todos queden claros. Muy bien, y lo que estamos hablando ahorita es que el evangelio abarca a todo el ser humano, como estábamos diciendo que no todos. Y ahí dice, los pastores dijeron que será para todo el pueblo. No localmente, podían decir solo para el pueblo de Belén, que fue donde nació Jesús. Pero en San Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, que fue lo que se le anunció a los pastores, para que todo aquel que en él crea, sino que tenga vida eterna. Y aquí hay algo importante que queremos recalcar. Como el pueblo, el ángel le dijo a los pastores, será para todo el pueblo, pero en San Juan dice, solo aquellos que en él crean. Amó Dios al mundo, Dios amó a todo el mundo, pero no todo el mundo va a amar a Dios. No todo el mundo va a conocer el evangelio o va a querer reconocer el evangelio. Y entonces dice ahí que solamente aquellos que crean. El amor Dios lo dio a todos. Solamente que el que no cree no va a disfrutar de la vida eterna que trae resultado ese amor. Así es. Entonces, otro de los beneficios de conocer el mensaje, el evangelio, es que es un mensaje de salvación del pecado. ¿Se acuerdan cuando el ángel le dijo a José, le vas a poner por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados? Entonces, uno de los beneficios del mensaje del evangelio es salvación de los pecados.
Y más adelante vamos a platicar acerca de lo que es el pecado y cómo tenemos ese beneficio de la salvación del pecado. Y como estábamos diciendo anteriormente, el Evangelio, creo que fue en alguna otra presentación, hablamos del Evangelio eterno. Y ¿qué crees tú? ¿Será el mismo Evangelio o será diferente Evangelio? En relación a la justificación por la fe, que es el tema general en su totalidad, dijimos que anteriormente que el evangelio eterno es la justificación por la fe, que es el derramamiento de la lluvia tardía, que es el mensaje del tercer ángel. Y ahora aquí en Apocalipsis 14, 6 al 7 se menciona el evangelio eterno. ¿Es el mismo evangelio? Es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio. El mismo evangelio. Jesucristo revelado. Exactamente. Y la semana pasada estudiamos lo que el Espíritu Santo cuál es la función del Espíritu Santo. Y una de las funciones que vimos, y ahorita mismo dijimos que el evangelio el mensaje es salvación del pecado. Y recordamos que la semana pasada decía el tema que estudiamos, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Ahora, el mismo Espíritu es el que trae la lluvia tardía, y la lluvia tardía no es otra cosa que presentar a Jesús como el Salvador de los pecados. Entonces ahora se presenta un mensaje eterno, cuando dice que el ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Se predicó a los pastores. Y ahora dice aquí, el Evangelio eterno lo tiene un ángel y se va a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, el mensaje abarca a todo mundo. Va a llegar a todo el mundo. Va a llegar a todo el mundo. No es exclusivo para ciertas personas. El Evangelio, entonces, nos trae gozo. Es un mensaje que nos salvará de los pecados, abarca a todo el mundo. Es un Evangelio eterno. Y luego el apóstol Pablo, hablando del mismo Evangelio, mira lo que dice. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Amén. Y creo que olvidé poner un versículo ahí donde Pablo dice que el Evangelio es poder del cielo. Entonces, el Evangelio ahora lo podemos ver como un poder, y el mismo apóstol dice que Jesucristo lo envió a predicar un Evangelio poderoso. Y él menciona que fue a predicar a aquellos que eran rechazados, o aquellos que no era permitido que el Evangelio llegara. En aquel entonces solo el Evangelio era para los judíos, pero ahora Pablo dice que iba a ser también para aquellos que no eran aceptados. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Cómo es que se les llamaban aparte de los judíos, los que no eran parte del pueblo? No, era otra palabra que utilizaban, eran los... oye, se me olvidó la palabra ahora, que él dice que fue enviado a los en ese entonces eran los... bueno, ahorita se nos olvida. Ahorita que vamos a buscarlo en la Biblia, vamos a seguir leyendo. Entonces, Jesús envió a Pablo a predicar, y dice que para algunos era locura, pero para los que se salvan era poder de Dios. Entonces, el Evangelio, el mensaje del Evangelio es que es un poder de Dios. Y ese poder está visto en el versículo anterior que vamos a ver el de Apocalipsis. En Apocalipsis
14, nos dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Dónde está ese poder? Ese poder está en la creación. ¿Y quién es el que ejerció ese poder en la creación? Lo estudiamos anteriormente también, cuando estudiamos San Juan 1, cuando dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos que el creador del universo fue el mismo Jesús. Y entonces Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios se hizo ver en la creación. Cuando Él dijo, y existió, y fue hecho. Y entendemos que cuando Cristo, fue el creador del universo, cuando estudiamos aquella parte del verbo, que era la acción de Dios, que era el poder de Dios, entonces esa es la relación que existe entre el evangelio eterno, el evangelio que predicamos, que Pablo predicó con poder, que decía Jesús lo envió a predicar ese mensaje poderoso, y estaba dándose a conocer el poder de Dios en la creación. Y no es otra cosa más que el poder de Jesús, que fue el que fue el creador. Entonces, Pablo, también hablando de Jesús mismo, dice lo siguiente allá en Corintios 1, 23, 24. El evangelio es Cristo crucificado, como tú lo estabas mencionando. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Esa era la palabra. Los gentiles, locura. ¿Se acuerdan de lo que dije? Para los gentiles, locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahora añade otra característica del evangelio. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahora Pablo está hablando del poder de Cristo como el beneficio que obtenemos al ver a Cristo crucificado, que fue lo que el ángel le dijo a los pastores, que iba a las buenas nuevas, era su beneficio cuando el ángel le dijo a José, le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Cristo crucificado es Cristo poderoso, es sabiduría de Dios, de acuerdo a lo que Pablo está predicando. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo crucificado? Porque está completando el mensaje que el ángel le dijo a los pastores. Llamará su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Cristo poderoso, Cristo crucificado es el evangelio que se está presentando, el mensaje del evangelio. Vamos a ver otra cita en 1 Corintios 2, 1 al 2. Hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ahora vemos el mensaje del evangelio es el mensaje de Cristo crucificado. ¿Qué te parece? ¿Hay algún beneficio para el pueblo, para el mundo, para aquellos que creen en Jesús? Claro. Al creer en Cristo crucificado. Claro que sí. Todos nos beneficiamos con eso. Recibimos una bendición grande porque nos está salvando de nuestros pecados. Así es. Y nadie más puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Solamente Jesús. Al morir en la cruz, porque ahí fue que clavó todos nuestros pecados. Ahí fue que murió Jesús y murieron nuestros pecados. Como el corderito, ¿verdad? Del santuario. Así Se le entregaban todos los pecados y moría. Derramaba su sangre. Por eso Pablo
dice Cristo crucificado, porque ese es el punto clave de todo esto, de que derramó su sangre por nosotros, porque dice, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que Cristo es el único que nos puede dar esa salvación. Así que todos recibimos un beneficio inmenso, porque es grande el beneficio. Es el mejor beneficio que podemos tener. Miren lo que estábamos hablando acerca del poder creador. En el principio era el verbo, ¿se recuerdan? Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repasando lo que hablamos acerca de Jesús, el Evangelio con el poder creador. Ahora en esta parte de Colosenses, en la nueva versión internacional, en Colosenses 1, 13 al 17, se presenta el poder creador y redentor del Evangelio. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto es hablando de Dios. Ajá. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Otra vez, Cristo crucificado, en quien tenemos perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y sigue diciendo, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Es decir, aquí nos presenta la relación del poder creador y el poder redentor. El poder creador de Cristo en la creación, y ahora el poder de Cristo en la salvación del ser humano en la cruz del Calvario. Y este versículo es clave donde nos une estos dos conceptos de el poder del Evangelio para crear y el poder del Evangelio para salvar. El poder del Evangelio creador y redentor en la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cruz de Cristo es el mensaje del Evangelio. La cruz donde Cristo murió, donde Él salvó al pueblo de los pecados. Así es. Y no es tanto que veamos la cruz, decir, oh, la cruz es un pedazo de madera ahí, ¿verdad? Dice una gente, oh, la cruz, un símbolo. Pero esto es algo especial porque ahí fue donde Jesús derramó su sangre. Exactamente. Para nuestro perdón. Y lo han utilizado como un símbolo, ¿verdad? Claro, y se utiliza exacto como el símbolo. Igual pero como no quiere decir que ponerte una cruz o que vas a andar con una cruz literalmente salvado, y todo eso. No, eso no. Exacto. Pues es igual que antes, el símbolo de la oveja, los símbolos que habían en el santuario, todos representaban algo. Uh-huh. Entonces, tenemos que entender los simbolismos. Porque algunos tomamos eso literal, pero es Jesús, ¿por qué mencionan la cruz? Y yo he escuchado personas que a veces discuten mucho eso. ¿Y por qué la cruz? Si la cruz no tiene nada que ver, la cruz no tiene ningún poder. Claro, la cruz no tiene ningún poder, es Cristo. Es Cristo muriendo en la cruz del Calvario, crucificado. Crucificado, porque ahí es donde derramó su sangre y por esa derramación recibimos el perdón de nuestros pecados. Amén, eso es así. El apóstol Pablo nos sigue mencionando varias características del Evangelio. Y él nos muestra en el siguiente versículo que el Evangelio es ¿qué dice ahí? Para dar a conocer condenado el misterio. Es un misterio. Y tal vez por eso es que mucha gente dice, está muy difícil, no puedo creerlo, no puede ser, eso es solo un cuento, eso es una historia pasada, un misterio que no se puede conocer. Bueno, pero ahí vemos que está diciendo que
para dar a conocer. Entonces no es para que se quede en un misterio. El conocimiento está ahí. Sí, vamos a seguir leyendo lo que Pablo dice. Mira lo que Pablo dice. Vamos a la otra. Anunciar, él estaba hablándole a los hermanos de Efesios y les decía, hermanos, oren por mí porque necesito anunciar entre los gentiles. Esa era la palabra que estaban buscando, gentiles. El evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar todas cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Entonces, él le estaba pidiendo a los hermanos que oraran por él porque necesitaba presentar el evangelio o el misterio escondido. Es que habían tantos problemas y no es para menos, ahora hay muchos más, ¿verdad? Que lo que enfrentaba Pablo. Y por eso decía, y de aclarar, por eso vemos la mitad del versículo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos. Entonces, en un tiempo, el evangelio o el mensaje era un misterio, pero Pablo dice, oren por mí, porque yo fui seleccionado para los gentiles y dar a conocer ese misterio. Pero entonces el misterio fue revelado. Dice ahí el apóstol San Pablo, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Y creo que tiene otro, aquí está, otro versículo. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar con carne y sangre, según Gálatas. Entonces, ¿quién fue que se le reveló a Pablo? Fue Jesús mismo. Jesús mismo. Entonces, el evangelio que Pablo está predicando, el que según era un misterio, ahora se le revela y se le revela en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Por eso es que él dice, yo predico a Jesús crucificado. Cristo crucificado. Esa era su misión para los gentiles. Así es. ¿Y tú crees que fue aceptado Pablo en todo momento, en todo tiempo? No todo el mundo lo aceptaron. Hasta de muchos lugares lo echaron. Lo apedrearon también. De ciudades lo echaron afuera. Así es. Y pues ha pasado todo el tiempo. Y en muchos lugares no se acepta el evangelio, no se quiere escuchar. Sin embargo, Pablo dice allí en Colosenses 1, 25, 27, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie completamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora él dice, fue manifestado a mí, pero ahora, por medio de mí, ahora a otros, a los santos. A ellos Dios quiso para dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Pablo está experimentando ese evangelio que fue revelado por medio de Jesús y se lo dio a conocer a los gentiles y le dice, ahora yo me gozo del evangelio y ahora le estoy compartiendo. Aunque muchos no lo aceptaron, como tú dices, los gentiles eran la gente que eran rechazados y Pablo ahora los alcanza con el evangelio y ellos aceptaron ese evangelio. Ellos se gozaron con Pablo en el evangelio que por mucho tiempo había sido en verdad para ellos sí había estado mucho tiempo oculto, porque para ellos pues no era permitido que ellos pudieran conocer, se referían solamente para los judíos. ¿Es así? Y de hecho hubo un tiempo que hubo un silencio de la palabra de Dios, entonces de todos modos no se predicó nada. Ajá. Y qué bonito, me gusta lo que al final dice Pablo,
que es esperanza de gloria. Qué cosa tan bella, ¿verdad? Que si Cristo es para cada uno de nosotros la esperanza de gloria, wow, viviríamos con un gozo inmenso de tener esa esperanza de gloria, sabiendo que es una realidad para nosotros. Y ahí, pues, ahí entra la fe. Y entonces volvemos al comienzo del tema, donde dice que el evangelio es gozo, cuando el ángel le dijo que es gozo. Ahora no es gozo, sino esperanza de gloria. Entonces, en realidad... y eso es un gozo. Que tengamos una esperanza de gloria es un gozo. Así es, el gozo del evangelio es el tener a Cristo, el poder de Cristo actuando en tu vida, actuando en la mía. Y ese poder lo trae ¿quién? Más que el Espíritu Santo, que es el representante, como vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada cuál es la función del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos trae ese gozo, esa alegría del evangelio, el poder de Jesús morando en el corazón del hombre es un poder que transforma. Y no solamente eso, que lo ayuda para que el hombre esté libre de pecado, porque ese es el asunto. El asunto que del evangelio dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si Jesús vive en nosotros, si Jesús, por medio del Espíritu Santo, Él tiene ese poder activo en nuestra vida, nosotros vamos a ser librados de todo y nos va a traer gozo y nos va a traer esa esperanza. Amén. Esa esperanza que el apóstol Pablo. Vamos a resumir lo que hemos estado hablando en esta mañana. El mensaje del evangelio. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. La salvación viene solo por el poder de Dios. Y allí donde hay poder de Dios, hay salvación. Otro punto. Cristo es el poder de Dios. Tercer punto. Pero la salvación de Cristo viene mediante la cruz. Por lo tanto, la cruz de Cristo es el poder de Dios. Así, la predicación de Cristo y Cristo crucificado es la predicación del evangelio. El poder de Dios es el poder que crea todas las cosas. Por lo tanto, la predicación de Cristo y crucificado como poder de Dios es la predicación del poder creador de Dios puesto en acción para la salvación del hombre. Ese es el resumen que estamos haciendo. Vamos a ver las otras 2 aseveraciones, o 3, creo que lleva hasta 9. Entonces es así, puesto que Cristo es el creador de todas las cosas. No es solo eso, sino que en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito de toda creación, según Colosenses 1:15. Cuando fue engendrado al inicio de los tiempos, en los días de la eternidad, según Miqueas 5:2, todas las cosas fueron virtualmente creadas, ya que toda la creación es en Él. La sustancia de toda la creación y el poder por el que todas las cosas fueron llamadas a la existencia estaba en Cristo. Esa es simplemente una declaración del misterio que solo la mente de Dios puede comprender. Cuando está hablando del Evangelio como un misterio. El misterio del Evangelio es Dios manifestado en carne humana. Ahí ese es el misterio. Cómo Dios, siendo espiritual, viene y toma un cuerpo carnal. Cristo en la tierra es Dios con nosotros. Así, Cristo morando en los corazones de los hombres por la fe es la plenitud de Dios en nosotros o en ellos. Y eso significa la energía creadora de Dios, operando en el hombre mediante Jesucristo para su salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Según Efesios 2:10. Entonces, todo esto nos dice que el Evangelio tiene diferentes presentaciones, como lo hemos estado viendo. Trae gozo, esperanza, es poder creativo, poder transformador o redentor, ¿verdad? Y redentor, que obra en los corazones. Había sido un misterio, pero ahora ya lo conocemos. Ya está revelado. Y es Cristo en la cruz, ¿verdad? Cristo que se hizo carne. Que se hizo carne. El misterio. Algo grandísimo.
Dios hecho carne, imagínense. Y por último, ya terminando el tema, nos dice en Efesios 3, 8 a 9, vamos a leerlo. Efesios 3, 8 a 9, déjame ponerlo bien porque aquí como que me pasé del... Dice ahí, el apóstol expresó cuando declaró que predicar las insondables riquezas de Cristo consiste en hacer que todos comprendan cuál sea el plan del misterio escondido de los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. El apóstol Pablo estaba muy comprometido con predicar el evangelio, las riquezas de Cristo. Y él estaba deseoso que todos pudieran comprender. Pero tristemente no todos, ¿verdad? Podemos comprender cuál es el misterio escondido de los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Y en nuestros tiempos podíamos preguntarnos por qué la gente, por qué muchos no quieren escuchar el evangelio. ¿Habrá algo que los detiene? Bueno, sabemos que hay un enemigo, ¿verdad? El enemigo de Dios, y como siempre, ese enemigo está tratando de usurpar el plan de Dios. El enemigo está en todo momento queriendo desvirtuar el carácter de Dios. Y pues Dios nos dio un libre albedrío y muchos escogieron el mal, tristemente. Porque hoy en día vemos que no hay nada oculto. Hoy en día la maldad es abierta. Bueno, hablando acerca de la maldad, dimos énfasis en que el ángel le dijo que iba a salvar al pueblo del pecado. Y entonces esa sería alguna de las respuestas. Probablemente el hombre le gusta el pecado. Ajá, yo y como dices tú misma, la maldad, ¿verdad? Le gusta estar en la maldad, no creen que el mundo es malo y todo el tiempo va a ser malo y ellos van a ser siempre malos. Entonces, o tal vez no han reconocido o no saben lo que es el pecado. Muchos rechazaron totalmente el Espíritu Santo y ya no lo tienen en su vida porque no lo quieren. Y al no quererlo, pues ya Satanás se poseyó de ellos. Yo siempre veo esas personas ahora que están pasando tantas cosas en el mundo, cómo la gente está destruyéndose, matándose, así, ya no hay sensibilidad humana. Y yo me pongo a pensar, todas estas personas están poseídas por el demonio. Satanás ya los tiene en control. Y yo digo, es que cuando rechazamos al Espíritu Santo, pues tenemos un libre albedrío, se aleja de nosotros. ¿Y qué poder llega? Porque si no hay un poder, hay el otro. Entonces, tristemente, estamos en un mundo lleno de maldad y tal vez no puedo decir, no puedo decir nada porque no puedo juzgar a nadie, pero tal vez algunas de esas personas no sea así, al final se arrepientan de sus maldades y conozcan el mensaje, conozcan al Evangelio, a Cristo Jesús y llenen su vida y los transforme porque todavía hay tiempo de gracia, todavía hay tiempo para que se arrepientan. Pero muchos simplemente dieron la espalda y abiertamente dijeron, no me interesa. Sí, hay un versículo que ahora mismo tú lo recuerdo por lo que estás diciendo, donde dice que el pecado, que cualquier pecado se puede perdonar, pero el pecado contra el Espíritu Santo es muy difícil. No recuerdo dónde está en la Biblia. Y el punto es por eso mismo, porque es que no es que simplemente lo rechazaste, tuviste un llamado y lo rechazaste, dijiste no, y ya dijiste no, pues ya se apartó de ti, y si no tenemos al Espíritu Santo, pues que es nuestro mediador, ¿cómo vamos a recibir esa conexión con Jesús? ¿Cómo vamos a recibir esa justificación en nuestra vida si nuestro mediador ya no está? Pero es porque nosotros le dijimos no.
Entonces, sin embargo, el mensaje tiene que ser predicado, el mensaje tiene que... Y el mensaje va a ser predicado y como por el libre albedrío muchos lo aceptarán y otros tristemente no lo van a aceptar. En San Mateo, ya para terminar, San Mateo capítulo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Así que se ha predicado en todo el pienso mundo. Que ya el fin está muy cerca, porque donde no podíamos llegar tú y yo, creo que ya podemos llegar. El internet ha llegado. Los satélites. Dios, yo pienso que nos ha puesto en nuestros corazones el que nosotros podamos llevar la palabra, tal vez por medio de la crisis que hemos estado viviendo. Uh-huh. Pero es una necesidad que si conocemos al evangelio, lo demos a conocer al mundo. Y no tengo que irme a cada rincón del mundo, aunque yo quisiera. Yo quisiera irme, pero... Bueno, pero ahí te gusta pasear. No. ¿Tú quieres ir a pasear? ¿O quieres ir a pasear o quieres ir a predicar? Podemos aprovechar cada paseo para llevar el mensaje a cualquier persona. Oportunidad es buena. Así que pienso que no podemos ir a cada rincón porque el mundo es tan grande que ni el tiempo que vamos a vivir nos daría, no tendríamos suficiente tiempo para recorrerlo cada rincón del mundo. Uh-huh. Sin embargo, por este medio podemos llegar a muchos lugares y estamos agradecidos a Dios porque Dios nos ha ayudado, el Espíritu Santo nos ha conmovido para que podamos llevar ese mensaje. Y si tenemos el mensaje, prediquémoslo donde vayamos, como podamos, hasta donde esté a nuestro alcance. Uh-huh. Porque el mensaje va a ser predicado. Y yo pienso que ya está siendo predicado. Yo pienso que si queda en algunos rincones donde deben llegar personas, porque tal vez no llega al internet, porque no todos los rincones llegan al internet, tal vez van a haber personas que van a llegar allí y van a llevar el evangelio. Y yo pienso que ese tiempo ya está cerca. Así es, el tiempo ya se está acabando, completándose. Así que si tú en tu casa has escuchado el mensaje, acéptalo, acepta a Jesús como tu salvador personal, entrégate a Dios, vive el gozo del evangelio, vive la experiencia de esa esperanza de gozo, esperanza de salvación, ese poder creador de Dios, el poder creador de Jesús, ese poder restaurador, ese poder salvador, ¿verdad? En la cruz del Calvario, que es lo que Pablo estaba predicando. Así que unámonos a ese ángel y a dar esas buenas nuevas para aquellos que necesitan ese mensaje. Aquellos estaban en una necesidad especial. Esperando. Así que hay muchas que están en esa necesidad especial, esperando que tú y yo podamos compartir ese gozo del evangelio. Así que, y bueno, como dice el canto, unámonos a predicar las buenas nuevas, el evangelio que es Cristo Jesús. Bien, pues gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por saludarnos. Saludos a la familia allá en Tabasco que nos están mirando. También nuestros amigos a través de diferentes partes de México que siempre fielmente nos observan cada sábado, se sienten allá, estar con nosotros en el momento que estamos pasando la transmisión, ¿verdad? Y muchos otros que lo ven después. También les saludamos, oramos por ellos y que el Espíritu de Dios esté con cada uno de ustedes cada día. Les amamos a todos, aquí donde estamos en California, hasta allá donde podemos llegar a sus hogares, amigos y familiares que nos miran. Muy bien, cantemos otra vez el cantito. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya, del amor de Jesús
hablemos hoy a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar. El tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación. Amén. Amén. Oramos. Querido Dios, te agradecemos porque en tu amor hay salvación. Amén. Gracias por este mensaje poderoso. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos enviaste para que pueda llevar nuestras plegarias hacia ti. Y gracias, Señor, porque hemos visto y hemos leído, hemos vivido cómo tu poder es grande, cómo tu poder nos alcanza a todos. Amén. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos están mirando, de los que nos están escuchando. Señor, que tu Espíritu Santo también los guíe, los ilumine, que ellos puedan estudiar cada día más tu palabra, aferrarse más a ti, Señor, hasta el día en que tú vengas a buscarnos en gloria. Amén. Gracias por esa esperanza maravillosa, Señor, de verte venir y que podamos pronto ir a vivir contigo por toda una eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Dios les bendiga a todos.